Es una iglesia joven. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor un canto mientras se prepara nuestra predicadora de esta tarde. Amén. 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 Te adoramos, Señor. Gracias, mi Rey. Bendito para ti. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Espíritu Te glorificamos. Santo. Damos a ti la honra y gloria, la alabanza y el honor. Gracias por tu presencia, Señor. Te exaltamos, te glorificamos. Te bendecimos, reconocemos, Señor, Aleluya. que no hay nadie como tú. Poderoso. No hay nadie como tú, Señor. Todo es tuyo, Señor. Gracias, amado Salvador. Somos tuyos, Padre. Grande Aquí está nuestro corazón, mi Dios. Yo te pido, Señor, en esta noche que tú prepares los corazones, mi Dios. que tu palabra, Padre, prepara los corazones, la Padre. semilla caiga buena tierra. Habla a tu pueblo, Señor. Yo me pongo como vaso útil en esta noche, Señor. Que tú uses nuestros corazones, mi Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Obra, Señor. Preparemos nuestros corazones delante de ti. Levantamos nuestras manos en rendición a ti, Señor. Amado Rey. Porque solamente tú eres merecedor de honra y gloria, Señor. Gracias, mi amado. Gracias por tu presencia, Tú eres Señor. precioso, maravilloso. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Tu palabra, Jesús. Señor, para poner en práctica tu Amén. palabra. Y amén. Gracias, mi Señor. Pueden sentarse, hermano. Muchísimas gracias. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Amén. En victoria. Bendecidos y en Bendecidos. victoria. Aleluya. Dios ha sido bueno, amén. Amén. Ay, creo que, no sé, el tema que traigo esta noche es un poco pesado. No sé. Así como el tema, heridas Vámonos. que pesan, es pesado un poco el tema que traigo en esta noche. Dios nos ayude. Dios ha sido bueno. Como dice la hermana. Vámonos. Que Dios nos ayude. Quería hacer algo diferente, hermanos. Creo yo que el Señor ha llamado a los rotos, a los heridos, Amén. no a los perfectos o a los sanos, a los quebrados, Sí, a amén. los heridos, a los que llevan cargas pesadas. Y una de las cosas que tocaba mi corazón es que no hay nadie mejor que Jesús. Amén. En Él nos podemos identificar. Así es, amén. Creo que no hay ninguna herida en la cual no te puedas identificar con Jesús. Sí, amén. Creo que todas las heridas que pudiésemos atravesar en Jesús nos podemos ver reflejados, nos podemos identificar con la persona de Jesús. Así es, amén. Creo que todos hemos estado expuestos al dolor, Amén. Así es, amén. a las heridas emocionales, a las pérdidas inesperadas, al rechazo, al abandono, a la traición, a la humillación, Sí, a amén. la injusticia. Amén. Quizás, hermanos, no tuvimos el control de lo que nos pasó en ese momento, solamente aprendimos a sobrevivir con esas heridas emocionales. Así es, amén. Y fueron heridas que definieron en muchos de nosotros nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar al ser expuestos ante la vida. Amén.
Y mientras meditaba en esto, que pesado, ¿no? Mientras meditaba en este tema, el Espíritu Santo me llevaba especialmente a una familia que creo yo que esta familia atravesó muchas de estas heridas. Y mientras hacía este sermón, hermanos, pensaba en Jacob. Sabemos nosotros, no nos vamos a entrar tanto en la historia, pero sí quiero entrarme un poquito en su familia, ¿no? Amém. Sabemos nosotros que Jacob tenía un hermano llamado Esaú, pues eran gemelos. Esaú nace primero, por segundos me imagino yo, porque eran gemelos, y luego nace Jacob. Entonces, dentro del vientre de esta madre era como una lucha que había entre ellos, E amém. ¿no? Entonces sabemos que la historia nos dice de que, pues, el primogénito que era Esaú, ¿verdad? Sabemos que, ¿cuántos saben qué significa el nombre de Jacob? El nombre de Jacob significa tramposo. Amém. Entonces, hermano, una de las cosas, creo yo, que tenían esta fascinación por Esaú, ya que Esaú era cazador. Y algo interesante, hermanos, es que en las primeras familias de la iglesia, nosotros miramos en la historia del Génesis, miramos cómo era primordial el saber cazar, hermanos. E amém. Era sumamente primordial, era parte de la supervivencia, ¿verdad? Pero Jacob, por alguna razón, hermanos, a él le gustaba estar en su casa, cocinar. Sabemos cómo él viene y le vende, él le pide a su hermano que le venda la primogenitura. Amém. Entonces, Esaú le vende la primogenitura por un plato de lentejas, imagínense, algo que era sumamente importante en aquel tiempo, la primogenitura. Quiero que tomamos el tema de la primogenitura, lo tengamos en nuestra mente, ¿ok? Eso pasa de que, pues, sabemos que la historia dice que Jacob viene, como Esaú era bien peludo, ¿no? Se pone algo así y engaña a su padre. Y su padre le da la bendición del hijo primogénito. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esto, hermanos, él no era el hijo primogénito, pero él se roba la primogenitura. Entonces su madre lo aconseja y le dice, ¿sabes qué? Te tienes que ir, porque si tu hermano te encuentra, no la cuentas. Viene Jacob y pues se va, huye. Su mamá lo aconseja que vaya con unos familiares. Jacob llega, y cuando llega, hermanos, al lugar que su madre lo había aconsejado, podemos leer la historia, no nos vamos a entrar, se los voy a parafrasear. Se encuentra en Génesis 29 al 35, la historia de Jacob. Entonces, hermanos, qué cosas, ¿no? Que él se va, mientras por azares de la vida llega, se encuentra con Raquel. Y algo que me encanta de la Biblia, yo la he leído en varias versiones, pero en una de las versiones que, en Reina Valera dice que cuando Jacob vio a Raquel lloró y o sea, la amó. En otras versiones dicen de que él quedó impactado con la belleza de Raquel. O sea, se enamoró a primera vista de Raquel. Raquel era pastora de las ovejas. Y aquí llega otro personaje interesante que es el padre familiar de Jacob, el padre de Lea y Raquel, porque ambas eran hermanas. Entonces él, pues imagínense, no, pues eres mi pariente, ¿no? Te llevo a mi casa y vamos. Entonces él llega y quiero que lo empezamos a ver. Toda esta historia lo vamos a ver desde un
trasfondo familiar. Quiero que nos familiaricemos y que empecemos a mirarlo, porque quiero que lo veamos desde esa perspectiva. Todos tenemos familias, todos tenemos hermanos, Amén. ¿verdad? Entonces pasa que él se fija en Raquel, se enamora de ella. Pues viene Labán y le dice, ¿sabes qué? Pues ya que eres mi familia, no te voy a tener tanto tiempo aquí, ya ha pasado un mes. Dime cómo quieres, en qué quieres trabajar. Entonces, de una vez, hermano, como dirían por ahí los machos alfa, no, yo me estoy enamorado de tu hija, aquí no andaba en contacto. Pues le dice Labán, ¿sabes qué? Pues para casarla con otra persona que no conozco, mejor la caso contigo. Amén. Entonces, empiezan las negociaciones, porque quiero que entendamos algo. En este trasfondo habían ciertas reglas, o sea, que se llevaban en aquellos tiempos. Por ejemplo, el tema de la dote, el tema de la primogenitura, el tema de si tú tenías más hermanos, la costumbre era que la hermana mayor tenía que casarse antes que la menor. Y qué casualidad que Raquel era la menor y Lea era la mayor. Pero miren, hermanos, es como, muchas veces viene siendo como tipo una cadenita de cadenita de cadenita. Su primero, quien hizo trampas y huyó, fue Jacob, ¿no? Pero aquí les viene otra cosa, que algo había en el corazón de Labán. Y es que Labán, si nosotros miramos en la historia, Labán era bien ambicioso. Tenía mucha ambición en su corazón. Sí, amén. Entonces, y quiero que tomemos en cuenta que para una mujer, tener un hijo varón era primordial, era cuestión de sobrevivencia, supervivencia. Era esencial, hermano, porque era súper importante en los tiempos del Antiguo Testamento. Bueno, la cosa es, hermanos, que quedan, negocian con Jacob y le dice, bueno, voy a trabajar por tu hija 7 años y luego me la das en matrimonio. Pues dice la Biblia, hermanos, que para Jacob fueron como días los 7 años. Pero algo interesante es que Labán se da cuenta que Jacob era diferente, ¿verdad? Era como la gallina de los huevos de oro, ¿no? ¿Saben ustedes? Y Jacob, Labán se da cuenta que Jacob era diferente, que en él algo portaba Jacob. Jacob portaba bendición, porque todo lo que Jacob hacía empezaba Labán a ver los frutos de esa riqueza. Y bueno, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Labán, yo me imagino que dijo, ¿para qué tener o conformarme con un huevo de oro si puedo tener la gallina completa, no? Amén. Entonces pasa que Labán se llegan los 7 años y hacen un gran banquete, a tal grado, hermanos, que perdimos a Jacob por un momento, quizás con el vino, quién sabe. Entonces Labán intercambia a las hermanas y en vez de darle a la que trabajó por 7 años, le da a la mayor, le entrega a Lea. Algo interesante, hermanos, léanlo ustedes pues en casa. Pero dice la Biblia que me da como risa, hermano, por este tipo de detalles. Pero dice la Biblia que Lea tenía unos ojos hermosos, pero Raquel era bella de pies a cabeza. Entonces, de alguna forma, hermanos, la Biblia pone como que le da como lugar a estos detalles, ¿no? Entonces, hermanos, cuando Jacob se da cuenta, yo me imagino que qué sorpresa de Jacob que encontrarse con la hermana.
Pues lo primero que hace, hermanos, es que va, le reclama a Labán, y Labán le dice, bueno, pues es que nuestras costumbres están que no te puedes casar con la menor antes que se case la mayor. Entonces, pero trabaja otros 7 años Amén. y te puedes casar Así es. con la bella Raquel, ¿no? Pues bueno, viendo que todos sabemos el contexto de esta historia, quiero que miremos a estas dos hermanas de sangre, Sí, amén. con algo en común, un mismo esposo. Así es. Hermanos, muchas veces no tuvimos control de lo que nos pasó, pero tuvimos que aprender a sobrevivir. Por ejemplo, en el caso de Lea, nadie le preguntó a Lea. Su padre Labán no quiso poner a Lea o no dijo, ok, puede haber un conflicto si comparten en un mismo esposo. El interés de Labán era enriquecerse, Sí, amén. era tener, como dicen por ahí, la gallina de los huevos de oro. Así es. Entonces, mientras le beneficiara a Labán, no importa, ¿verdad? Pero algo aquí importante, porque empieza una rivalidad entre hermanas. ¿Qué es lo que pasa? Labán le entrega tanto a Lea como a Raquel una esclava. Era completamente normal en las costumbres que se pasara de esa forma, que se diera también un dote. Labán se la da como tipo un dote, le entrega una esclava. Pero saber tú que eres la segundona, ya de entrada, hermanos, saber de que tu esposo, que nunca vas a ser suficiente para tu marido, saber que él no te ama a ti porque no te escogió a ti, sino que escogió a tu hermana por encima de ti, eso ya hace eco, ya empieza como a haber cierto menosprecio, porque hasta cierto punto, hermanos, la Biblia no da tantos detalles, pero si lo tomamos en la vida diaria, imagínense, hermanos, las humillaciones, el tener que compartir la misma cama, imagínense tener que compartir el corazón. Y yo me imagino que Raquel aquí era muy territorial. A mí me ama. Yo soy la amada. Yo soy la escogida. Por mí no solo trabajo 7 años, trabajo aún más. Ahora imagínense ustedes en el corazón de Lea. El saber que era menospreciada, que era rechazada. Y mientras escribía este sermón, hermanos, desde lo emocional, el dolor de esas heridas al no ser sanadas se convierten en un refugio conocido. Todo lo que conocemos, el dolor, el menosprecio, se convierte en ese refugio del cual no sabemos nada más. Pero saben una cosa, hermanos, algo que me impactaba con la historia de estas dos hermanas, es que Dios es un Dios que, a pesar de que quizás nosotros no tuvimos el control de las cosas o que hicieron con nosotros, o de las heridas en las que nosotros fuimos expuestos, siempre llega la intervención de Dios. Amén. Entonces, hermanos, llega la parte importante, porque es la parte en donde Lea empieza a tener hijos, pero Raquel no, porque aquí es donde viene la intervención de Dios. Y si vamos a ir rapiditamente al libro de Génesis, capítulo 29, verso 31.
Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Ahora quiero que pongamos atención en esto, porque dice aquí Lea, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y aquí nos damos cuenta, hermanos, que toda la atención de Lea rondaba en el amor de su marido. Toda la atención de Lea era en desear que su marido la amara. Y aquí es donde nos damos cuenta nosotros, y si nosotros leemos más adelante en la historia, cuando Lea empieza a tener hijos, porque empezó a tener hijos y Raquel queda estéril, miramos de que llega un punto en donde esto se vuelve como un duelo entre hermanas. A ver, ¿quién le puede dar más hijos? A Jacob. Bueno, pues dijo Raquel: bueno, ya que yo no te puedo dar hijos, te voy a dar a mi esclava. Llégate a mi esclava y por medio de ella tendré hijos. Bueno, Lea no pudo tener más hijos, le da a la esclava y empieza a tener hijos. Y empieza esta lucha, hasta que llega un punto en donde Raquel le dice a Jacob en modo de reclamo: si no me das hijos, me muero. Santo. Si se dan cuenta ustedes de algo, Sí. el dolor muchas veces se convierte en un maestro mal interpretado. Y claro, hermanos, el dolor puede ser un instrumento de transformación, pero no una morada permanente. Sí, amén. Y muchas veces esas heridas a las cuales hemos sido expuestos, en el caso, imagínense, ni Lea ni Raquel, hermanos, o sea, tuvieron el control de esta situación. Ellas no tuvieron voz ni voto. Imagínense ustedes si nos vamos al punto en donde saber Raquel que su padre le iba a entregar en su noche de bodas, en el banquete que según se estaba preparando para su noche de bodas, saber, imagínense lo que cargó en el corazón Raquel, el odio que pudo cargar Raquel en el corazón por su hermana. Dios puede usar el sufrimiento, hermanos, para pulirnos, pero no para encadenarnos, ni mucho menos para usar el dolor ni las heridas como un escudo y estar completamente a la defensiva todo el tiempo. Entonces, miramos en la historia, hermanos, cómo Jacob llega a tener, contando, Dios le da hijos. Dios se apiadó de Raquel y sí le permitió tener 2 hijos. Amén. Entonces en total era un total de, Jacob tuvo 12 hijos en total. Entonces aquí quiero adentrarme un poquito en el tema de la preferencia, ya que sabemos que Jacob tiene todos estos hijos, pero especialmente había una fascinación por Jacob con José. Imagínense, Amén. el hijo de la que yo amé. Así es. Amén. Y empieza a haber un conflicto entre los hermanos, porque ¿se acuerdan del tema de la primogenitura? Lógicamente, hermanos, ahí entre todos los hermanos decían: no, es que hay un primogénito, pero mi padre trata a José como que fuera el primogénito. Entonces empezamos a mirar cómo estas heridas, que muchas veces pasan dentro de las familias por el favoritismo, miramos cómo trascienden al punto de que aborrecen a José, a tal punto, hermanos, que lo quisieron matar. Sabemos la historia de José. Y hermanos, las
las heridas silenciosas que cargaban estos hermanos pesaban, a tal punto que se volvieron insostenibles, y como no lo pudieron matar, terminaron vendiéndolo. Amén. Ahora, hermanos, solo les quiero dejar saber que estoy apenas en la introducción, ¿ok? Estoy apenas en la introducción, así que prepárense. Suéltelo. Hermanos, vemos en la historia cómo es que venden a José, y miramos aquí a José. ¿Se dan cuenta cómo va? De familia, una cosita lleva la otra, lleva la otra, lleva la otra. Pero ¿saben algo que me ministraba? Es que José cortó de raíz. A José, hermanos, sabemos la historia, que José lo vendieron. José no permitió que todo lo que a él le pasó llegara a tomar venganza, o tomara como estas heridas que él sufrió, herida de rechazo, herida de abandono, herida de traición, herida de humillación, herida de injusticia. José no permitió que estas heridas definieran su Amén. futuro. Así es. Las heridas silenciosas pesan, hermanos, y se vuelven insostenibles a largo plazo, y se convierten en duelos silenciosos, se convierten en una inestabilidad emocional en nuestras vidas si no las sabemos detectar y si no las sabemos manejar, a tal punto, hermanos, que podemos llegar a ser un hombre de doble ánimos. ¿Qué pasa, hermanos, con el hombre de doble ánimos? Es inconstante en todos sus caminos. Una persona, hermanos, de que tú no sabes, una persona que pierde el control de sus emociones, una persona que no sabe gestionar sus emociones, es una persona en la cual es inestable. Y tú sientes como, hasta cierto punto, ¿será? ¿Cómo va a reaccionar si le digo esto? Entonces muchas veces nos andamos con tanto cuidado. Ahora, cuando estas heridas se manifiestan en nosotros como detonantes, se convierten en un problema, hermanos, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque al no gestionar estas heridas, en el caso de los hermanos de José, había una gran envidia, hermanos, porque de alguna forma, en vez de ver a José como su hermano, lo veían como competencia, lo veían como su rival. Entonces, esas heridas, hermanos, mal gestionadas, llegan a ser detonantes. Y miramos que estos hermanos lo llevaron al extremo, ¿no? Y vemos cómo lo venden, pero la intervención de Dios, hermanos, la intervención de Dios, de que a pesar de que José pasó todo lo que pasó, a pesar de que largo camino de injusticias, de humillaciones pasaron por la vida de José, José era un soñador que no dejó de soñar. Así es, amén. Que tenía un corazón íntegro. Amén. Un corazón, hermanos, que Dios lo preparó. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros, hermanos, no dejamos que Dios nos trabaje en las emociones. Miramos como esta familia, errores garrafales, hermanos. O sea, decisiones que se pudieron haber evitado, ¿verdad? Pero la intervención de Dios, hermanos, y aquí es cuando podemos darnos cuenta nosotros que sí, no tuvimos control de lo que nos pasó. Quizás venimos cargando todas estas heridas y quizás fuimos víctimas en su momento.
y no tuvimos el control. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todo esto, hermano? La diferencia es nuestra reacción y qué vamos a hacer de ahora en adelante con lo que nos pasó. ¿Cómo vamos a salir adelante? Porque una cosa es, hermanos, que si nos hayan herido, nos hayan lastimado, pero otra cosa es, hermanos, que esas heridas definan nuestra vida. Así es, amén. Gobiernen nuestra vida a tal punto, hermanos, que la convirtamos, que se conviertan en nuestra morada de lo que a mí me pasó. No, es que tú no puedes tener empatía conmigo porque a ti no te pasó lo que a mí me pasó. Tú no puedes sentir el dolor que yo siento porque a ti no te pasó, a ti no te hirieron de la forma en que a mí me hirieron. Y ya esa herida, en vez de ser una herida, se convierte en una cárcel y nos define nuestra vida, define nuestro corazón. Saben, hermanos, en todo esto veía la persona de Jesús, porque sí, estamos rotos, hemos venido rotos a los pies de Cristo. Amén. Hemos venido destrozados con heridas que nos pesan en el corazón. Y Jesús, hermanos, vivió cada una de estas heridas. Jesús vivió el rechazo. Amén. Jesús vivió el abandono de cuando sus discípulos lo dejaban porque ya a la hora había llegado. Jesús vivió la traición. Jesús vivió la humillación. Jesús vivió la injusticia. Amén. Y en el libro de Hebreos 12:2 dice: por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Jesús miramos, en la persona de Jesús miramos que la gloria está después del dolor, no en el dolor. Jesús, hermanos, viviendo en carne propia cada una de estas heridas, nos enseña que el sufrimiento sin rendición nos endurece. Ahora, más su resurrección nos enseña que la gloria está después del dolor, no dentro de él. Entonces, hermanos, somos conscientes de que hay cosas que hieren nuestro corazón. Amén. Hay cosas que nos pesan, pero la nueva vida en Cristo Jesús, hermanos, es la que nos da ese cambio, en que ya esas heridas ya no nos definen, esas heridas ya no determinan nuestro propósito en Cristo Jesús. Ya esas heridas, hermanos, ya no vienen a gobernar nuestra vida. Amén. Sino que al llegar a los pies de Cristo, Cristo nos da una nueva vida. Así es. Y nosotros tenemos que renunciar a la autoridad que tienen esas heridas sobre Amén. nuestras vidas, hermanos. Pero la pregunta del millón es, pues, ¿cómo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero que nada, hermanos, una de las pláticas que tenía Jesús, y sí quiero que me pongan la imagen 2, por favor. Una de las pláticas que tenía Jesús en Juan 16:7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. En aquellos tiempos, hermano, de la historia de Lea, de Raquel, pues el Señor se manifestaba en una visitación de ángeles. Vemos cómo Jacob lucha con el ángel de Jehová. Yo me imagino que eso estuvo tremendo, hermano. Ahí, no te vas, hasta que me bendigas. Pero aquí Jesús da una clave, hermanos, porque en aquel tiempo sí, la intervención de Dios era completamente diferente a la de hoy en día. Era mucho más difícil en aquellos tiempos,
ahora nosotros, cuando Jesús tiene esa plática con sus discípulos y les dice, les conviene que yo me vaya. Y esto es hermoso, hermanos, porque el Espíritu Santo, en esta nueva vida que nosotros tenemos, llega a ser nuestro consolador. Y esas heridas que un día pesaron sobre nosotros, o quizás quisieron definir nuestro futuro, llegan a convertirse, hermano, completamente en cargas livianas, a tal punto que llegan a desaparecer. Amén. Quizás no vas a borrar lo que te pasó, pero ¿saben algo? Las cicatrices, hermanos, cuando uno se corta o pasa una herida, si la herida sigue abierta, te cae limón, ¿qué te va a pasar? Te va a doler. Si te cae alcohol, ¿qué te va a pasar? Te va a arder, ¿no? Ahora, cuando la herida se convierte en una cicatriz, ya no te duele, pero sigue ahí. Entonces, así es con el Espíritu Santo, hermano. Esas heridas llegan a convertirse en cicatrices que llegan a formar parte de nuestro testimonio. Y que tú puedes decir, ¿sabes qué? El Señor me reparó. Amén. El Señor me sanó. Amén. A mí no me define lo que me pasó en mi niñez. A mí no me define lo que me hicieron o lo que me hizo mi familia, si nos vamos al hecho de lo que pasó con esta familia. Ahora, hermanos, otra de las cosas claves que yo puedo decir como una solución, en Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, aleluya. Hermanos, aquí Jesús, en esta plática, Jesús no les estaba diciendo, bueno, conmigo todas las cosas serán perfectas, ustedes no van a tener problemas, ustedes aquí en la tierra van a reinar y les voy a dar coronas. Todo lo contrario, hermanos. Jesús, en esta plática profunda, les dice, sí van a tener aflicciones, sí van a estar expuestos al dolor, sí van a pasar cosas duras en su vida, pero tengan paz en mí. Amén. Yo he vencido al mundo. Amén. Y aquí es, hermanos, en donde Jesús nos da la paz en Él. Y esto nos da a nosotros la seguridad de que prueba que sea, tormenta que sea, nos pueda permitir a nosotros Amén. tener paz. Así es. Hermanos, y en esto yo pensaba cuando, en el hecho de cuando Pablo estaba siendo llevado a Roma para ser juzgado y lo suben en este barco y empieza una gran tormenta, empieza una gran tempestad. Pero el ángel de Jehová se le aparece a Pablo y le dice, pues tranquilo, chévere, no se preocupen, nadie se va a morir aquí. Pero sí, tiren todo. Entonces, Pablo, hermanos, tenía la seguridad que él tenía que ir y compadecer ante el César y que él no iba a morir, ni él se iba a morir, ni los demás iban a morir. Entonces, la paz de Pablo en esa tormenta, porque tenía la seguridad Amén. de que el propósito de Dios no lo iba a definir una tormenta, hermanos. Así es. No iba a ser definido por las amenazas de que vas a ir a la cárcel o vas a ir a prisión. Él tenía paz. Y mientras escribía esto me recordaba, hermanos, de que podemos nosotros, quizás la vida no va a ser perfecta, pero algo que sí tenemos garantizado en Cristo Jesús es que la paz está disponible Amén. y está en la mesa. Así es. Hermanos, la paz de Cristo, no importa la tormenta, la dificultad, la prueba que tú estés atravesando en este momento y que tú digas, esto se vuelve completamente insostenible, la paz de Cristo Amén. está. Así es. Y
bueno, hermanos, no se van a morir, diría Pablo. Pero la paz de Cristo está ahí, hermanos. Amén. Como esa seguridad. Así es. Ahora, 3 verdades que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. La primera verdad es que tenemos un consolador, que es el Espíritu Santo. Otra es que tenemos la confianza en Jesús. Y tenemos esa seguridad de que a pesar de que pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor está con nosotros. Amén. Ninguna herida, por más traumática que sea, hermanos, tiene el poder sobre el Espíritu Santo. Así es. Ninguna, hermanos. Ahora, primero que todo, hermanos, debemos nosotros identificar qué son esas heridas que muchas veces, hermano, están impidiendo que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Y otra de las cosas es reconocer que necesitamos sanar, hermanos. Amén. Hay cosas que se convierten insostenibles a largo plazo. Y otra de las cosas, hermanos, es rendirle esa herida al Señor. ¿Y cómo nosotros podemos identificar que estamos cargando con una herida emocional, hermanos? Primero es cómo reaccionamos ante momentos de presión. ¿Cómo nosotros, hermanos, reaccionamos? Por ejemplo, la herida del rechazo. ¿Qué es una herida de rechazo, hermano? Es sentirse no aceptado, ignorado, ya sea por miembros dentro de la iglesia, y tú dices, no, pues es que no me habló el hermano, algo tiene contra mí, y empieza una película en tu corazón. No, algo porque me hizo eso, y empieza esa película que no te deja, y se empieza a manifestar en baja autoestima, en miedo a mostrarte tal cual eres, por miedo a no sentirte aceptado. Y esto, hermanos, cuando empiezan a manifestarse esas heridas en nuestra vida, el problema no es que batallamos solamente con esas heridas, hermanos, sino que afectan nuestro entorno, afectan la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra pareja, la vida de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sí, amén. Entonces también está como, por ejemplo, la herida del abandono, cuando presenciamos pérdidas, ausencias emocionales. O una de las cosas que a mí me marcó muchísimo, hermanos, yo crecer sin mi mamá. O sea, porque muchos de nosotros, hermanos, pues somos inmigrantes. Muchos de nuestros padres emigraron a otros países y nos quedamos con esa pérdida de ausencia. Y quizás nosotros pensamos y decimos, ay, no me va a afectar, pero sí nos llega a afectar. Sí, amén. Llega a afectar nuestras vidas, hermanos, a tal grado en donde nos ponemos bajo presión y es donde empiezan a manifestarse. Amén. ¿Y cómo se manifiesta? Primero, el miedo a estar solo, la dependencia emocional, hermanos. Creamos esa tendencia emocional en otras personas. ¿Y qué significa una dependencia emocional? Bueno, hermano, significa que si ya sea tu pareja, tu hermano, en el cual tú has creado esa dependencia emocional, se enoja contigo, pasa algo, tiene tanto poder que define tu día, define tu semana. Como se enojó contigo o te hizo un comentario que quizás tú no querías escuchar, tu día se echó a perder, se te va la paz. Y tú dices, no, pero ¿cómo es posible que pasara eso? Entonces, hermanos, el aprender a identificar, hermanos, y rendirle esas emociones al Señor. Señor, no está bien que yo sienta esto, no está bien que ante el conflicto yo me transforme en otra persona. Y
que no tenga paz, que no tenga dominio propio, o que sea como el hombre de doble ánimos, inconstante, que no sé lo que quiero, o en otros casos huir ante la presión. No, es que esto se vuelve insostenible. Me encanta mucho, hermanos, y sí les voy a pedir que me pongan Efesios capítulo 4. Lo vamos a estar leyendo desde el verso 17 al 32. Y es aquí, hermanos, que me encanta el libro de Efesios. Y el título que dice, si ustedes lo pueden leer en Reina Valera, el título que dice es La nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo. Me encanta cómo empieza a darnos consejos de cómo vivir esta nueva vida en Cristo. Pues dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí nos detenemos un poquito. Que ya no nos dominan esas heridas o lo que nos hicieron. Y me encanta que lo dice: en Cristo, en Él se los pidan al Señor. Ahora dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ustedes no han escuchado alguna vez esta frase que dice: no, es que yo así crecí y esto es lo que hay? ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, que así soy. Te aguantas. Te aguanta. Pues esta soy. ¿Te gusta? Y no hay negociación, hermanos, que duro. No. Pues se aguanta. Hermanos, ¿han escuchado ustedes eso? Amén. Bueno, le voy a pedir a mi esposo que pase. Hermanos, consíguenme un machete. No, también otra persona, que pase otra persona, alguien que quiera hacer hermanos, yo por eso le digo a mi esposo, porque yo sé que no va a pasar a nadie, hermano. Hombre o mujer, pues. No importa, el que sea, el que... Venga, hermana Gladys, venga. Lo he dicho antes. Ok, mi esposo va a ser como siempre mi ayudante. Le voy a pedir a mi esposo que llene este vaso de agua. Hermanos, ¿ustedes creen que todo? Eso. Ok. Les voy a preguntar algo, hermanos. ¿Ustedes creen que pesa este vaso? Ok, hermana, cárguelo. Ok. Si se dan cuenta, hermanos, el vaso, ¿cuántas onzas son? Me imagino que son 16 onzas. Si se dan cuenta ustedes, hermanos, a 16 onzas no es algo que nosotros no podamos cargar, ¿verdad que sí? Pues no pesa tanto. Pero la hermana lo está cargando. Y mientras ella lo está cargando, hermana, puede ponerlo cuando usted quiera, me lo pone en esta mesita, ¿ok? Mientras ella lo está cargando, su mente sabe que ella lo puede poner a la hora que ella quiera ponerlo. Lo puede poner ahorita, puede estar un poco más de tiempo con el vaso. Para acelerar el proceso, hermana, ponga el vaso en la mesa, pero no se me vaya. No te lo tomes. Ok. Lo puso en la mesa, no hay problema, ¿verdad? Ahora, vuelva a tomar el vaso. Hoy sí, tómese. Ahora no lo va a soltar hasta que yo le diga. Bueno, mientras el tiempo pasa, hermanos, ella sabe que no va a poder poner el vaso hasta que yo le diga que lo ponga. Entonces, su cerebro, pongan atención aquí, su cerebro sabe que ella no puede poner ese vaso hasta que yo le diga. ¿Y qué es lo que va a empezar a pasar? Toda
atención de ella va a estar en el vaso. Amén. Va a estar en el peso del vaso. Así es. Quizás no sea tan pesado, hermanos, porque en realidad 16 onzas no es pesado, ¿verdad? Pero el problema es que esas 16 onzas, si ella no pone ese vaso en la mesa, va a empezar a sentir calambres. Y todo su cuerpo va a empezar a darle ansiedad. Anxiety, stress. Le va a dar estrés. Su cuerpo va a empezar a reaccionar para que ella ponga el vaso. Para que ella ponga el vaso en la mesa. Ahora, un simple vaso de 16 onzas se lleva todo el protagonismo, porque ya no se convirtió en solo un vaso de 16 onzas, sino que se convirtió en una carga para ella. En una carga que posiblemente muchos de nosotros dirían, los varones, no es pesada, yo puedo pasar hasta 2 días con ese vaso. Y hermanos, muchas veces, ahora sí, hermana, ya hice sufrir tanto, voy a poner el vaso aquí. Muchos de nosotros, gracias hermana, puede sentarse. Muchos de nosotros, hermanos, pasa que hay heridas dentro de nosotros que empiezan a pesar, pueden ser pequeñitas, pero todo nuestro cuerpo empieza a reaccionar de que hay algo que tenemos que sanar. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que hay una herida completamente insostenible? Porque reaccionamos, porque se incomoda ese peso y son como detonantes, se vuelven insostenibles. Entonces me encanta, vamos a seguir leyendo el libro de Efesios, porque aquí habla por la dureza de su corazón, dice. Leamos el 18. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora aquí viene el consejo para nosotros, que sí sabemos detectar cuando hay algo que no está bien. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Nos deben de definir las heridas en nosotros, hermanos? No, porque ya tenemos una vida nueva en Cristo. Amén. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y por lo tanto, hermanos, lo que debería de manifestarse en nuestro corazón son los frutos del Espíritu Santo. Amén. Pero, hermanos, ojo cuando lo que se está manifestando en nosotros son las obras de la carne. Ahí es donde nosotros debemos de autoanalizarnos y decir, no, hay algo que está pasando, hay algo que tienes que trabajar, hay algo que tienes que trabajarlo todos los días. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Acá viene el 26, súper famoso este texto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Aquí viene
Pablo nos sigue aconsejando, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí viene la clave a todo esto, la solución, hermanos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Hermanos, ¿nos deberían de definir estas heridas? No. Deberíamos de, es que a mí así me criaron y yo así voy a criar a mis hijos. Y muchas veces nuestros hijos dicen, bueno, pues si yo qué culpa tuve de que te trataran así o te criaran así. No, es que así hicieron conmigo y así te tengo que enseñar a ti. ¿Y dónde quedó, hermanos, nuestra nueva naturaleza? Es algo, hermanos, que nuestra nueva naturaleza, y ya estoy terminando. Amén. Aleluya. Para su tranquilidad, hermano. Ya estoy terminando. Si ya saben cómo soy niña, ¿no? Pero bueno. Renovada en Cristo. Hermanos, meditaba yo, hermanos, y esto es algo muy personal. ¿Le gusta el chisme? Me encanta. No. Fíjense, hermanos, yo no sabía hace muchos años, y quizás es algo que no lo he dicho públicamente, ahí lo censuran, ¿no? Pero yo, cuando cumplí 9 años, como de esa edad de 9 años, hermanos, no sé por qué razón, a mí me empezaron a poner en la escuela que concursos de belleza, que concursos, porque hacían en las escuelas, hermanos, hacían en las escuelas que podías, ¿cómo le llaman? Como de talentos. Y un show de talentos. Y de alguna forma, hermanos, yo escuchaba comentarios sobre mí, porque pues me metían en ese tipo de concursos. No, es que estás muy gorda, es que no te va a quedar el traje. Y empezaron esas voces, hermanos, a afectarme. Yo era como una niña de 9, 10 años por ahí. Y qué locura, hermano, que me agarró a mí en ese momento, que había un cerro, hermanos, como una subida hacia un cerro, y a mí me había agarrado, hermanos, por irme a subir ese cerro todas las mañanas a correr ese cerro. La cosa era, hermanos, que yo desarrollé un trastorno alimenticio. Yo nunca me di cuenta, hermanos, que yo tenía un trastorno alimenticio hasta que cumplí 16 años, que por azares de la vida, oiga, yo había normalizado el autocastigarme con el tema de la comida, que yo decía, no me puedo permitir esto, y desarrollé un trastorno alimenticio por comentarios, hermanos, de personas cercanas a mí que yo amaba, que me decían que estaba gorda, que me decían, no, ay, es que sí está bonita, pero estás gorda, ay, pero es que está gordita, y generó en mí un trastorno alimenticio, y lo sufrí muchísimo, porque no sabía yo cómo
hermanos, cómo poder hacerle frente. Y ya estoy terminando. Al punto en donde me consumió, hermanos, porque se volvió completamente insostenible. Dios ya me sanó, pero les digo algo, hermanos, es algo con lo que lucho todos los días. Todos los días. Dios ya me sanó, pero me he dado cuenta en estos años que todavía, hermanos, si yo me descuido, puedo volver a lo mismo. Si yo me descuido, es que yo digo, Señor, y a veces como que me he cuestionado, pues ¿hasta cuándo me va a importar? ¿Hasta cuándo? No, pero luego me empiezo a terapiar. No, Señor, para ti son las que me dicen, ahora y sí. Pero no saben lo difícil que es. Solo una persona que lo ha pasado puede identificarse con eso. Y hasta el son de hoy, hermanos, es trabajar todos los días. Todos los días. Porque no es algo, hermanos, que ¡ay, el Señor hizo el milagro! Quítese de vosotros. Es algo que nosotros tenemos que trabajar, hermano. Aquí es donde viene claro la obra del Espíritu Santo. Pero nos dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo. El quítese de vosotros es parte de nuestra responsabilidad. Sí, amén. Pónganse de pie, hermanos. Esas tres verdades, hermanos. Tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Tenemos la confianza de que en Él tenemos paz. Tenemos la seguridad de que lo que nos dañó no define nuestra vida. Así es. No define lo que vas a hacer. Lo que Dios va a hacer en tu vida y el propósito que Dios va a cumplir en tu vida. Por más que en algún momento te dijeron, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, quizás te marcaron esas palabras. Pero yo quiero decirte en esta noche, por el poder de la palabra de Dios, que no van a definir el propósito por el cual tú has sido llamado. Sí, amén. El propósito por el cual Dios te llamó. Que esas heridas no gobiernen nuestras vidas, no definan esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos. Gracias. Padre, Gracias. gracias, Señor, porque aún rotos, con heridas pesadas, Señor, nos podemos identificar en ti. Gracias, mi Rey. Con tu dolor, con el sufrimiento. Mas tu redención nos habla, Señor, que tú nos has hecho libres y nos has dado una nueva naturaleza. Una naturaleza, Señor, que nos hace dignos. Una naturaleza, Señor, que nos da una nueva vida en ti. Gracias, Padre. Gracias porque ahora somos libres en ti. Gracias por esa libertad, Señor, porque ahora ya no somos esclavos de esas heridas, ni nos definen esas heridas, porque tú, Señor, nos has dado redención, nos has dado identidad y podemos decir somos tuyos, somos tus hijos, pertenecemos a ti. Mi vida es una vida con propósitos. Gracias, Señor, por enseñorearte, Padre, en nosotros, porque a ti te pertenecemos, Señor. Somos tuyos. Yo te pido, Señor, que tú sana cada corazón, Padre. Pedimos tu intervención, Espíritu Santo. Padre, si hay una herida, Señor, que todavía no ha sido sanada en nosotros, pedimos que tú seas, Señor, dándonos las herramientas, Señor, que encontramos
para crecer en ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Pedimos tu ayuda, Señor. Ponemos nuestros corazones delante de ti. Sigue trabajando en nosotros. Sigue formándonos, Señor. Sigue, Señor amado, haciendo la obra redentora en nosotros. Pedimos que los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, se sigan manifestando en nosotros. Llénanos de ti, Padre. Llénanos a tal grado, Señor, que no haya cabida, Señor, para el emocionalismo, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a mirar, Señor, nuestra nueva identidad, lo que somos ahora en ti, Señor. Padre, sigue, Señor, haciendo la obra en nosotros. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu perdón, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya, hermanos. Que Dios me los bendiga.